días, Dios le bendiga o le continúe bendiciendo. Este es su programa, El Justo por la Fe Vivirá, mediante esta emisora Bellavista Estéreo. Gloria al nombre del Señor. 103.6 FM. Hoy, pues, prácticamente hacia el final ya del tema el complot contra Pablo. Quiero, antes de orar, hacer la lectura de este día del estudio bíblico en Hechos, capítulo 23. Hoy leeré desde el verso 16 del capítulo 23 hasta el verso 22. 7 versos. Pues leamos, amado hermano, gloria al nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo al tribuno: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Amado Dios y Padre del Señor Jesucristo, gracias te doy, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, que es digna de ser creída y obedecida, que con sangre y con testimonios fieles de parte de tus siervos fue respaldada y confirmada. Señor, te pido que asimismo hoy nosotros, los creyentes en la iglesia, en esta tierra, podamos glorificarte y mantenernos firmes, Señor, sin negarte nunca, obedeciéndote siempre que podamos, porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes siempre, Padre, y predicar y enseñar esta palabra, viviéndola en nuestra vida diaria, por amor a Cristo, por fe en el Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano amado, oyente, escucha de este programa, siervo del Señor que le sirves a Cristo en alguna iglesia, o eres misionero, o eres evangelista, o eres pastor, profeta, maestro, en fin. Aquí este estudio es para toda la iglesia, bendito sea el Señor. Hoy, llegando casi a la terminación de este tema, el complot contra Pablo. Hoy la tercera parte, gloria al nombre de Jesús para siempre, aleluya. Bueno,
Para iniciar, recordemos que los 12 versos que constituyen este tema, complot contra Pablo, ya hemos estudiado 5 de esos 12 versos. La primera parte de este tema versó solamente sobre un solo versículo, el versículo 11, donde Dios preparó para esta trampa, para enfrentar esta trampa, este complot, mediante una visión en la cual Cristo le consoló a Pablo y lo aprobó, y además le comunicó sus planes que tenía con él para el futuro misionero del apóstol. El segundo programa, recordemos que versó sobre 4 versos, el verso 12, 13, 14 y 15, y estudiamos el complot propiamente dicho, la treta, la celada que estos judíos, más de 40 judíos perversos, tramaron contra Pablo. Hoy, en la tercera parte de esta temática, pues trataremos sobre el descubrimiento de ese complot, de ese plan malévolo contra Pablo. En los versículos 16 al 22, 7 versículos que acabé de leer anteriormente. Bueno, gloria al Señor. Entremos en materia. En los versos 16 y 17, quiero releerlos. Se habla del instrumento, de la herramienta que Dios usó para descubrir el complot, este plan, ante las autoridades romanas. Leamos el verso 16-17. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, vale decir de la conjuración, del complot, fue y entró en la fortaleza, dice nuestra Reina de Valera 1960. Otra versión dice fue al cuartel y dio aviso a Pablo. Llamando entonces Pablo a uno de los centuriones, le dijo, gloria al Señor, lleva a este joven, otra versión dice a este muchacho, ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Gloria al Señor. Lo primero que tenemos que recordar al estudiar este par de versos es que la visión, de qué versó la visión que Jesús le había dado al apóstol en el verso 11. Leamos una vez más el verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. ¿Por qué le leo este verso? Para que usted se dé cuenta, comprenda que el apóstol Pablo, cuando este joven sobrino de él en este pasaje le comunica la conjuración, la trampa que le tendían unos judíos perversos, el apóstol ya sabía que él, Dios le había garantizado, Cristo le había garantizado mediante esa visión del verso 11, que él sería preservado de todas las afrentas, dificultades, tribulaciones, para llevar el evangelio a Roma. Sin embargo, el apóstol también sabía que Dios usa instrumentos para preservar a sus hijos, a sus siervos, para guardarlos y hacer la obra que Él quiere hacer en cada uno de sus siervos, de nosotros. Y Pablo sabía, por supuesto, que
el Señor había usado y ha usado y todavía usa ángeles celestiales. Veamos que el versículo 7 del capítulo 12 de Hechos menciona un caso en el cual Pedro fue rescatado de la cárcel por un ángel que se presentó. Quiero leer rápidamente Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Eso lo sabía Pablo, por supuesto, desde luego. Pero el apóstol también sabía que en ocasiones Dios no usa ángeles celestiales para liberar y rescatar a sus hijos que están en peligro, sino que usa gente a veces de carne y hueso. Y en este caso precisamente que estamos estudiando, donde hay un peligro grave, la celada, el complot en ayuno que unos judíos perversos traman para matar a Pablo, Dios usa un instrumento humano. Esa herramienta era el sobrino del apóstol Pablo, bendito sea el Señor. El sobrino del apóstol Pablo era el instrumento en este caso. Por lo tanto, el apóstol sabía que si él descuidaba atender a las guías que Dios da en casos de peligro de sus siervos, en cuanto a los instrumentos humanos que él provee, él no podía ser rescatado. En otras palabras, Pablo sabía que al ser su sobrino el instrumento de Dios para su liberación, él tenía que atender todo lo que estuviera a la mano para usar a ese sobrino hasta que él fuera liberado. Gloria al nombre del Señor. Por eso él llama a un centurión y le informa que lleve a su sobrino ante el tribuno. Ahora, antes de seguir, observe usted, amado escucha, que Lucas, el autor del libro, no menciona su nombre en este pasaje, como tampoco lo menciona como autor del libro en todo el libro de Hechos. Ahora, en este pasaje tampoco menciona indirectamente que él estuviera presente, como en algunos pasajes del libro de Hechos el apóstol habla de nosotros, el pronombre, la primera persona del plural, nosotros, para indicar que él estaba presente en ciertos momentos. Ahora no, ahora ni se menciona a él ni habla de nosotros. Sin embargo, los eruditos bíblicos, debido al relato tan detallado, a este relato específicamente del informe del sobrino del complot, y además de de los pormenores del pasaje, ¿no? Y los detalles que da sobre la llegada del sobrino a informarle a Pablo allí en la fortaleza Antonia. Entonces los eruditos bíblicos suponen que el apóstol Pablo fue un testigo ocular de este hecho. Fue un testigo ocular, que Lucas, el autor del libro, fue un testigo ocular de los hechos que aquí se refieren. Aunque no diga Lucas su nombre, aunque no lo insinúe, el hecho de que sea tan pormenorizado el pasaje, tan detallado, indica de que de verdad el autor tuvo que ser un testigo ocular. Gloria al nombre del Señor. Bueno, repito el verso 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza.
llegó al cuartel, dice otra versión, y dio aviso a Pablo. Lucas aquí da a entender claramente, como usted se da cuenta, que la hermana de Pablo, la madre de este joven, estaba viviendo en Jerusalén, porque su hijo era un joven y tenía que estar sujeto a su madre. Entonces, da a entender también que de alguna forma el hijo de la hermana de Pablo escuchó del complot de los judíos contra Pablo, de alguna manera. ¿Cómo? ¿De qué manera escuchó del complot? No lo dice el pasaje, pero algunos exégetas creen que los perversos conjurados, los judíos complotadores que querían matar a Pablo, no se cuidaron de guardar el secreto, de mantener en secreto este complot, quizás porque por las barreras culturales y lingüísticas, ¿no? Porque ellos eran los conjurados, los 40 judíos perversos, eran judíos. Entonces, ellos creerían que aunque hablaran en voz alta, por ejemplo, los romanos no se iban a enterar del complot porque no entendían el idioma hebreo, el arameo, o porque no andaban cerca de ellos, porque por barreras culturales pues ellos no iban a las sinagogas, en fin, no estaban cerca de los judíos. Pero mire, vea lo que dice la palabra de Dios en el Proverbio 21:30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿A qué viene este verso? Que al Señor, a Dios, no le interesaba tanto que los romanos se enteraran del complot de Pablo, contra Pablo, sino que el hijo de la hermana de Pablo, que era un niño judío para quien no habían barreras lingüísticas ni culturales, se enterara, bendito sea el Señor, gloria a Dios, porque él le podía informar a su tío, porque él sabía dónde estaba su tío, que estaba en el cuartel, estaba detenido en la fortaleza Antonia. Aquí vemos claramente, hermanos amados, que Dios, el Señor, se ríe de las estrategias de los hombres y frustra sus planes. Como dice el proverbista, de Jehová, del hombre, son las intenciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Estos perversos creían que podían mantener oculto esta trampa perversa de los romanos, pero a Dios no le interesaba sino que se enterara un niño judío que era sobrino de Pablo, y ese sí entendía el idioma, y seguramente oyó hablar a sus paisanos judíos de esto. Ahora, ¿cómo llegó? Se preguntan los eruditos, los exégetas, el sobrino del apóstol a enterarse tan rápidamente del hecho de la amenaza contra su tío, contra la vida de su tío, Pablo. Dice el verso 16 que oyendo hablar de la celada, la forma como dice aquí Lucas da a entender que se enteró en realidad rápidamente. Bueno, algunos creen que el joven escuchó directamente del complot, de la misma boca de los conjurados, de los perversos. Posiblemente, dicen algunos estudiosos bíblicos, porque pudo estar cerca de ellos cuando hablaron. Pero, ¿por qué piensan así? Porque interpretan otra versión en el verso 16 del capítulo 23, que no es la Reina de Valera, en donde la Reina de Valera dice: nosotros estaremos listos, la Reina de Valera dice en el verso 16:
oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza. ¿Quién? El hijo de la hermana de Pablo. En ese versículo 16, en esta porción, esta versión de que estos intérpretes le dan confiabilidad, dice, no dice así, sino dice, oyendo hablar de la celada, el hijo de la hermana de Pablo, y habiendo estado presente en la conspiración, fue y entró en la fortaleza. Es decir, que esta otra versión, en el verso 16, añade la afirmación de que el hijo de la hermana de Pablo, el sobrino, estaba presente ahí entre los judíos conspiradores cuando escuchó hablar a ellos de la celada. Esa es la versión que algunos intérpretes creen, y por lo tanto consideran que el hijo de la hermana de Pablo, el muchacho, estaba allí presente. Sin embargo, algunos intérpretes no se explican, escúcheme, no se explican que este muchacho haya podido estar presente en una supuesta reunión de estos conspiradores, por la sencilla razón de que se cree que la madre de él, la hermana de Pablo, era cristiana, y que, por supuesto, su hijo, el joven que va a hablar con Pablo, también era cristiano, y este joven cristiano no iba a estar en medio de unos perversos, porque los creyentes en realidad siempre están entre creyentes, no hayan cabida entre perversos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por esta razón es que la gran mayoría de intérpretes consideran que lo más probable es que este joven se enteró de la celada contra su tío casualmente, no directamente estando allí entre los perversos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Sigamos. El verso 16 en la parte B dice, fue y entró en la fortaleza. ¿Quién? El joven, sobrino de Pablo. Fue al cuartel, dice otra versión bíblica, y dio aviso al apóstol. Surge una pregunta: ¿por qué este joven familiar de Pablo pudo entrar a la fortaleza tan fácilmente para ver a su tío y comunicarle el perverso plan que se tramaba contra él, si, como suponen los analistas, debía estar restringida la visita para un detenido y dejar entrar a un joven así tan fácilmente? Bueno, para explicar este acceso al parecer fácil del sobrino de Pablo a la fortaleza donde estaba su tío detenido, se han barajado por lo menos tres explicaciones. La primera, todas tienen un sentido lógico. La primera, por ejemplo, escuche lo que le voy a decir. Se afirma que como Pablo no estaba realmente bajo arresto, se preguntará usted no ha dicho que él estaba preso. No, es que él estaba detenido, pero propiamente como un prisionero acusado, convicto, no, porque él todavía no se le había juzgado y por lo tanto no se le había probado los delitos. Por eso, como hemos ya estudiado, se habían frustrado varios intentos de juzgarlo. Es más, en el capítulo 25 estudiaremos que cuando él comparece delante de Festo, un gobernador de Judea, Pablo, al verse, ¿cómo decirle?, perjudicado por los judíos perseguidores y
temiendo de que los judíos perseguidores lo fueran a condenar ante el gobernador Festo, él allí en ese capítulo 25 estudiaremos que apela al César y entonces es enviado a Roma para que el emperador, que en ese tiempo era Nerón, lo juzgara. O sea, él no había sido juzgado. Por lo tanto, una primera explicación de esta entrada fácil del sobrino de Pablo a la fortaleza a ver a su tío era que en realidad él no estaba propiamente arrestado, no se le había probado el delito y por lo tanto todavía, bendito sea el Señor, podía recibir ayuda con cierta facilidad, porque la misma palabra del Señor nos indica que entre otras cosas los detenidos generalmente dependían de para su alimentación de familiares y allegados, y no solamente para su alimentación, sino para otro tipo de ayuda. Leamos la palabra del Señor. Mire, vamos a leer Hebreos 10:34. Dice, estoy leyendo el Hebreos 10:34, porque de los judíos también os compadecisteis, le habla el autor de Hebreos a los cristianos judíos, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. El detalle aquí interesante es, porque de los presos también os compadecisteis. Los creyentes visitaban a los presos, le llevaban ropa, le llevaban comida, medicamentos, porque los presos dependían de eso, los detenidos. Y como Pablo no estaba realmente comprobada su culpabilidad, dicen algunos, pudo entrar el joven a ver a su tío, tal vez con la excusa de que le iba a llevar comida o alguna ropa, etcétera. Es más, hay otro verso que reconfirma esto, y es Hebreos 13:3, cuando dice, acordaos de los presos como si estuvieseis presos con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. Bueno, gloria al Señor para siempre. Hay dos explicaciones más para explicar esta entrada fácil del sobrino de Pablo al cuartel donde estaba su tío. Y la segunda razón que esgrimen algunos intérpretes es que ¿cómo decirle? Hay una razón más, y es la ciudadanía romana. Pablo era un nacional romano, un residente romano, y por lo tanto era un preso privilegiado, como ya nosotros lo hemos estudiado mucho. Entonces el tribuno, y era tan, ¿cómo decirle?, tan un hecho de que le beneficiaba tanto al apóstol el ser ciudadano romano, que el mismo gobernador Félix, tiempo después, en Cesarea, ordenó no impedir a ninguno de los parientes de Pablo o hermanos de la iglesia que visitaban a Pablo, visitarlo. Vamos a leer ese versículo, Hechos 24:23. El gobernador Félix mandó al centurión, dice este versículo, que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Por qué? Porque era un nacional romano. Pablo era un residente romano, por lo cual esa era una razón que también esgrimen los estudiosos para considerar por qué entró tan fácilmente el sobrino a ver a su tío, estando él detenido. Y la tercera razón, pues, se desprende de lo que ya le he dicho, y es que él realmente no estaba comprobado su delito.
por lo tanto había cierta permisividad para que los familiares lo vieran. Gloria al nombre del Señor para siempre. Sigamos a ver el verso 16 en su parte inicial una vez más. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, el hijo de la hermana de Pablo oyendo hablar de la celada. Algunos han pensado, ¿cómo es posible que la hermana de Pablo estuviera, como usted acaba de decir, hermano, ahí en Jerusalén, en Jerusalén? Y el hijo de ella también, posiblemente que eran cristianos, como usted ha dicho, y por lo tanto quisieran estar en comunicación con su tío para comunicarles el peligro que había contra su vida. Sí, la Biblia dice claramente que toda la familia se distanció del apóstol Pablo cuando él, siendo un perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, se convirtió al cristianismo. Bueno, por eso es necesario considerar brevemente dos aspectos importantes en la vida de Pablo. Yo quiero hablar algo de la cuestión económica y de la cuestión afectiva familiar del apóstol Pablo. Y es que la cuestión económica, que Pablo fue despojado de sus propiedades y al parecer desheredado, esa cuestión económica afectó mucho la cuestión afectiva familiar. Como le acabo de decir, se cree que la familia se distanció totalmente de él, lo despreciaron. Bueno, quiero leer Filipenses 3:8. Escuche detenidamente este verso. Y ciertamente, hablando Pablo de su vida, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, escuche, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire el desprecio de las cosas materiales del apóstol. Lo tengo por basura, la palabra es fiemo, o sea, por excremento. Lo tengo, todas las cosas que he perdido, como si fueran basura, excremento, por haber ganado el conocimiento de Cristo. Pero ¿qué perdió? Dice él ahí. Lo perdió todo. Entonces, esa es la razón por la cual muchos interpretan que Pablo fue desheredado, porque él afirma que lo perdió todo. Y por lo tanto, ¿por qué fue desheredado, hermano? Porque aceptó a Cristo como Salvador. Y el padre, se supone, de Pablo, que era nacional de Tarso, de Cilicia, y al mismo tiempo nacional romano, o sea, tenía ambas ciudadanías, la ciudadanía de Cilicia, de Cilicia, perdón, la provincia de Asia Menor, y era un tarsense, pero también era un romano. Como tenía ambas ciudadanías, seguramente se supone que era rico, era acomodado, y por lo tanto Pablo también lo era, pero todo eso lo perdió, dice el apóstol, y lo tenía por basura, por amor a Cristo. Entonces, a pesar de que se cree que esto es así, ¿cómo decirle? Precisamente como se cree que esto es así, también se afirma, como le he dicho ya, que su familia se distanció de él, porque eran acomodados, y al no tener nada, Pablo, al haber sido desheredado, y tener a Cristo, que ellos eran judíos, la familia era judía, se distanciaron del apóstol. Gloria al nombre del Señor.
Ahora, dicen estos analistas que en este orden de ideas, al estar la hermana de Pablo y el hijo de la hermana de Pablo allí en Jerusalén y tener afecto por Pablo, el hijo de ella le va a comunicar en este pasaje del peligro de la vida a su tío, se creen que eran cristianos. Y era debido precisamente a que, a que eran cristianos, que estos eran la excepción. La hermana de Pablo y su hijo eran la excepción de la familia, porque se hicieron cristianos. Amén, hermano. Han pensado los tratadistas así. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora viene unas cosas que se desprenden de lo que le he dicho. Por ejemplo, el haber sido desheredado del apóstol, como se supone, obligó al apóstol a vivir de su mismo trabajo. Nosotros hemos estudiado, amado hermano, que Pablo se sostenía haciendo tiendas de campaña. Él se sostenía, él trabajaba con sus manos. Es más, el apóstol era tan estricto en las cosas del Señor que él no aceptaba ofrendas de ninguna iglesia, no por orgullo, sino para testimonio. Él trabajaba con sus manos. Y es más, la única vez, o de las pocas ocasiones que él aceptó ofrendas, las aceptó de la iglesia de Filipos. Leamos rápidamente lo que dice Filipenses 4:15 al 18. Y sabéis también vosotros, dice el apóstol, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Escucho? Vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, una ofrenda, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, estoy enseñando algo sobre el aspecto económico y afectivo familiar de la vida de Pablo, para que entendamos por qué, a pesar de que él trabajaba con sus manos y muy pocas veces recibió ofrenda, exceptuando la iglesia de Filipos, ahora en este pasaje que él está detenido y por lo tanto no puede trabajar con sus manos haciendo tiendas. En este capítulo 23 y en otros capítulos siguientes, el 24, el 25, hasta el final del libro, vemos que Pablo no padecía necesidad. No se habla de que él tuviera una estricta pobreza. Es más bien se habla se da a entender de que tenía cierta holgura económica. Eso ha sido un tropiezo para algunos intérpretes. ¿Cómo se explica eso? Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Usted me preguntará, hermano, pero un momentico, se habla muy rápido. ¿Por qué usted dice que los intérpretes consideran que Pablo no tenía necesidades, más bien un poco de holgura? En estos capítulos 23 en adelante del libro de los Hechos se demuestra eso. Bueno, vamos a la palabra. Hechos 24, 25 y 26. Mire lo que dice ese par de versículos.
el 25 al final, verso 25 del capítulo 24, dice: pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Le dice Félix, el gobernador Félix, a Pablo: pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Porque Félix lo había llamado para oír de sus labios, de los labios de Pablo, por qué le acusaban. Y dice el verso siguiente: ¿por qué le dice? Y cuando tenga oportunidad te llamaré. Explica el verso siguiente. Esperaba Félix con esto, al decirle que lo volvería a llamar, que Pablo le diera dinero para que le soltara, es decir, soborno, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Usted no le parece que al decir el autor Lucas ese detalle biográfico está dando a entender de que Pablo tenía cierta holgura económica? Si el mismo gobernador, que sería una de las personas que estaba mejor informado de los detalles de Pablo, el gobernador de Judea, trataba de recibir o de insinuarle a Pablo que le diera soborno, si Pablo hubiera estado en pobreza, hermano, por supuesto que debía tener cierta holgura. Eso se desprende de ese versículo. Además, hay otros versículos más que dan a entender esto. Hechos 25, 11 y 12. Escuche: cuando Pablo va a comparecer ante un sucesor, ante otro gobernador de Judea, el que le sucedió a Félix, Festo, dice Hechos 25, 11 y 12. Pablo dijo a Festo, el otro gobernador ahora: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, porque está siendo juzgado ante Festo, dice Pablo, porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero sin nada hay de las cosas de que estos, los judíos que estaban ahí acusándolo, me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, le dice a Festo. Es decir, Pablo dijo: quiero que me siga juzgando en Roma el emperador Nerón. A César apelo. Entonces dice el verso 12 que Festo, habiendo hablado con el consejo, con los ancianos, ahí en la reunión, respondió a Pablo: a César has apelado, a César irás. Ahora, ¿por qué Pablo apeló a César? Porque todo ciudadano romano tenía un derecho de apelar en un proceso judicial que se le estuviera haciendo en algún momento, si quería, a César. Podía decir: yo no quiero que se me juzgue aquí en un tribunal provincial común, yo quiero que se me juzgue en un tribunal imperial, en la sede del imperio, en Roma. Y ese era un privilegio de todos los ciudadanos romanos. Tenían que los jueces aceptar y enviarlo a Roma. O sea, tenían privilegios, hermano, que no tenía cualquier otra persona. Ahora, el meollo del asunto aquí es que esto era una razón más para suponer los intérpretes que Pablo tenía cierta holgura económica, porque un proceso ante César no lo costeaba sino la misma familia del acusado o el mismo acusado, y era caro, era costoso ir a Roma, mantenerse viviendo en Roma. No estaba al alcance de los pobres, aún siendo ciudadanos romanos. Entonces se supone que Pablo tenía algún fondo que le permitiera costearse esto. No era pobre. Y un detalle más que confirma es lo que nos dice en Hechos 28:30. Vamos a la palabra. Hechos 28:30. Cuando Pablo llega a Roma, preso para ser juzgado por Nerón, por el emperador, porque como le he dicho, él apeló a César, dice Hechos 28:30,
que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Por qué? Porque el proceso duró bastante tiempo, y él duró bastante tiempo teniendo la casa por cárcel. A él lo tenían detenido. ¿Y quién pagó toda esa permanencia? Dice el alquiler, porque la casa era alquilada, él mismo, y recibía a todos a los que él venía. Es más, no solamente el alquiler de la casa, el mantenimiento de la casa, las refacciones de la casa, como dicen los historiadores, corría a cargo del arrendador, del arrendatario. Entonces tenía un fondo, no tenía cierta holgura Pablo. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Si él dice en Filipenses que él lo perdió todo, ¿hay una contradicción, hermano? No. Los intérpretes de sana doctrina han conciliado equilibradamente estos aspectos de la vida del apóstol, económico y afectivo familiar, y han creído que probablemente Pablo o disponía en esta época, cuando ya estaba detenido, de Hechos 23 en adelante hasta Hechos 28, al menos de una parte de la herencia natural. O sea que cuando él dice que lo perdió todo, ese lo dice en un sentido simbólico, no literal. O sea, perdió el afecto de su familia, perdió mucho de sus propiedades. De pronto, en realidad, no le permitieron muchas cosas a que él tenía derecho, pero otras sí se las llevó. Dicen entonces los intérpretes, o tenía una parte de la herencia natural, o algún hermano pariente de Pablo le sostenía. Pariente o no pariente, en una palabra, pudiente, le proveía a Pablo todo lo que necesitaba para poder cumplir su misión, y como prisionero en Cristo, como embajador en cadena, sin las limitaciones de la pobreza. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermano, que es importante estudiar la palabra, pero estudiarla con equilibrio, con sabiduría, para no contradecir. La palabra no se contradice. Estos pequeños detalles los analizamos cuando profundizamos en la Escritura. De lo contrario, no los advertiríamos. Como usted no advierte unos microbios en un tejido que aparentemente del cuerpo de un hombre está sano, si no coge ese pedacito de tejido y lo ve en un microscopio. Así es el estudio de la Escritura, bendito sea el Señor. Versículo 17. No sé, creo que puede haber un programa adicional si no terminamos. En el verso 17, apenas vamos a ver este verso, Pablo llama a uno de los centuriones. Ya vimos, gloria al Señor, en el verso 16, que el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la celada y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Hasta ahí hemos estudiado. Ahora, Pablo ya sabe. Lucas no dice los detalles del aviso que le dio el sobrino, pero se supone que todo lo que después se menciona. Lo que se dice es que Pablo, al recibir el aviso del sobrino, llamó a uno de los centuriones. Lea conmigo el verso 17. Y le dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Llama la atención que la Reina de Valera dice joven. Hay otra versión bíblica que habla de muchacho. Pero hay un detalle aquí, que Pablo llama
a uno de los oficiales romanos allí, a un centurión, y lo instruye para que lleve a su sobrino a Claudio Lisias, que era el comandante. Bendito sea el Señor. ¿Pero por qué lo hace? Porque el comandante era la persona que tenía que estar enterada de la conjuración, de la celada, para tratar de impedirlo. Porque, como ya sabemos, los judíos se habían puesto de acuerdo, los sacerdotes y los principales sacerdotes y los ancianos, de ir, ¿cómo decirle? Los complotadores, los judíos que hicieron el plan, fueron a los ancianos, más bien, quiero corregir, fueron a los ancianos y principales sacerdotes y les dijeron a ellos, al Sanedrín, que fueran ellos, los líderes judíos, a hablar con el tribuno para que hiciera venir a Pablo otra vez a donde habían tenido la reunión el día anterior, para matarle. Entonces Pablo sabía que él tenía que poner al instrumento de Dios, que era su sobrino, que tenía la primicia del perverso plan, con el tribuno, que era el líder, al que iban a llegar allá estos perversos del Sanedrín al día siguiente, a pedirle que lo llevara a él, a Pablo, ante ellos. Entonces, por eso pone en comunicación a su sobrino con Claudio Lisias. Pero ¿cómo lo hace? Mire, el verso 17 es exacto. Lucas es un cronista exacto, que a veces es breve y al punto, pero dice las cosas suficientemente, casi siempre. La forma como habla aquí o redacta el autor del libro indica que el procedimiento se hizo conforme a las costumbres de aquellos días. Pablo le comunica al comandante romano para que a través del oficial romano superior, que era el comandante, se solucione o se evite esta treta, este problema. Ahora, Pablo era un nacional romano, y como nacional romano se entiende por qué este verso 17 demuestra que había confianza entre el apóstol Pablo y el centurión. Porque usted dirá, ¿por qué Pablo le habla así, hermano? Usted no ha explicado eso. Le habla con tanta confianza al centurión. Fíjese que dice, Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo, lleva. No le dice, hazme el favor, será posible, quizás podrás llevar. No, lleva una orden a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Porque le habla así un detenido a un oficial romano. Porque debido a su residencia romana, a su nacionalidad romana, Pablo tenía buenas relaciones con los oficiales romanos, con los centuriones, con el tribuno, porque los oficiales romanos sabían de los derechos de todo ciudadano romano. Como ya yo le he dicho antes, la ciudadanía romana era un privilegio que usó Pablo y que tuvo Pablo mientras estuvo detenido para ser visto y tratado por los oficiales romanos con deferencia, con cierta contemplación, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión. Le habla así Pablo al centurión en una forma cordial, ¿no? Grata, con confianza, debido a su ciudadanía romana. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene
cierto aviso que darle. Voy a mencionar esto y terminamos porque estamos al final del programa. Continuaremos en el próximo. Tiene cierto aviso que darle. Mire, aquí note usted que Pablo no le dice al tribuno, óyeme, este es mi sobrino. Él tiene que decirle al tribuno que me quieren matar y que están armando un plan contra mí, entonces es urgente que lo lleve. No, Pablo sencillamente dice las cosas breves y al punto, con todo y que el centurión era un oficial romano. Le dice, lleva a este joven, no le dice a mi sobrino, ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle, no menciona detalles. Es decir, se nota la prudencia de Pablo en las palabras que le dirige al tribuno, porque oculta su parentesco con el muchacho y el tema que le iba a confesar al tribuno, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, lo que Pablo trata aquí prudentemente es poner en comunicación directa a su sobrino con el tribuno, porque Pablo era prudente y porque él también sabía que cuando usted dice las cosas a las personas equivocadas, de pronto se mete el enemigo y hay opiniones de otras personas que no están autorizadas y se entorpece las cosas. Mire, este pasaje tiene muchos detalles que nos instruyen y nos edifican. Seguiremos en el próximo programa. Padre amado, Dios soberano y todopoderoso, gracias Señor por tu palabra que es verdad. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista, y eterno todo juicio de tu justicia. Gracias Señor porque esta palabra nos instruye, nos fundamenta y nos consolida nuestra fe y nos da el coraje para obedecerte ante cualquier vicisitud y dificultad. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret,